Antes de nada, queremos agradecerles a Rodrigo y Corina y Sociedad Bíblicas por el privilegio de compartir sobre el pueblo muy especial, gente con discapacidades, o mejor dicho, gente con otras capacidades. Nosotros tenemos el gran privilegio y bendición de tener, como Corina dijo, una hija. Um, voy a compartir aquí. Ahí está nuestra hija. Se llama Tiffany. Y creo que los padres con niños especiales dirían lo mismo de nosotros, que nunca optaríamos de tener otro hijo o hija típica en vez de ella. Ella es como nuestra héroe y el Señor nos enseña tantas cosas a través de su vida. Amén. Como, como han mencionado, queremos compartir la perspectiva bíblica sobre la discapacidad y el rol de la iglesia en cuanto a eso. Pero antes de empezar, nos gustaría presentarles un pequeño amigo que se llama Marvin. Voy a traerle a Marvin. Aquí está Marvin. Y ¿qué es lo que resalta de Marvin? De él? Generalmente cuando hacemos esta pregunta, porque siempre le llevamos a Marvin con nosotros, la gente dice que le falta un brazo. Creo que es nuestra naturaleza, instinto, identificar y buscar la imperfección. Pero, ¿cuál es la punto de vista, el diseño y el propósito de Dios para Marvin y otros que tienen discapacidades? Llamamos a este pequeño Marvin debido al Salmo 139:14, que dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Soy Marvin, el maravilloso. Nosotros vemos la falta de un brazo y Dios ve al corazón el potencial para que sea glorificado a través de la vida de Marvin. Amén. Qué mejor introducción para mencionar la primera base. La primera base bíblica. Todos somos creados a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Creo que estamos de acuerdo que Dios nos hizo a todos a su imagen. Y eso incluye a las personas con discapacidades. Y ese solo hecho nos da a todos la verdadera dignidad humana y una razón para existir. No importa cuáles sean nuestras habilidades o discapacidades, reflejamos a Dios. Amén. Si el cuerpo de una persona con discapacidad puede estar roto, pero al igual que tú y yo, él o ella es un reflejo de Dios. Muestra un Dios se complació en hacernos a su imagen. Pero por las dudas de cualquier persona aquí en esta noche, vamos a repensar la imagen de Dios a la luz de las personas con discapacidades. Honestamente, cuando vos ves a una persona con discapacidad, si yo te preguntase directamente, ¿esta persona está hecha a la imagen de Dios? Creo que responderías reflexivamente, sí, pero ¿cómo realmente encaja esa persona con nuestros paradigmas teológicos? El enfoque de los teólogos del pasado y del presente mayormente ha sido intentar ubicar la imagen de Dios en aquellas cualidades y habilidades que tenemos en común con Dios. Las cualidades y habilidades se convierten entonces en criterios
para juzgar la presencia o potencialmente la ausencia de la imagen de Dios. Pero esto es precisamente lo contrario de lo que encontramos en las Escrituras. Los seres humanos, todos los seres humanos son la imagen de Dios porque así es como Dios los ha creado. La caída del hombre ha hecho que la imagen se rompa. Eso es cierto en todos nosotros. Pero ser hecho a la imagen de Dios no disminuye con el quebrantamiento. Más bien es algo establecido por la intención del Creador. ¿Cuántos están conmigo? Durante el ministerio de Jesús en la tierra, a menudo la mejor manera de encontrarlo era buscar a aquellos que la sociedad consideraba extraños, inmundos o indeseables. Jesús, para mostrar su amor por nosotros, no depende de nuestros méritos o habilidades, y mucho menos de nuestra apariencia exterior. De igual manera, nos encontramos con el Señor nuevamente y descubrimos ese mismo mensaje de la gracia y el amor inmerecidos de Dios cuando buscamos relaciones con aquellos a quienes nuestra sociedad considera extraños y rotos, con aquellos a quienes fácilmente podríamos evitar ver. Pero en lugar de juzgar solo con los ojos, aprendemos a reconocer nuestros propios puntos ciegos, culturales y teológicos, y a ver tanto a las personas con discapacidades como a nosotros mismos a la luz del amor de Cristo. Las relaciones con las personas con discapacidades pueden transformar no solo nuestra imagen de ellas, sino también del Dios que hizo a toda la humanidad a su imagen. Número 2, que Jesús murió por todos y cada uno de nosotros. Isaías 52:14 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Estamos hablando de Jesús. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. La limitación autoimpuesta de Dios en la encarnación es evidencia de su voluntad de identificarse con nuestras limitaciones y con la discapacidad. Y aún más allá, la intencionalidad del Señor de la forma que escogió morir para darnos salvación y así identificarse con la discapacidad debería cambiar la percepción de nuestra relación con Dios y entre nosotros. No hay una expresión verdadera de la imagen de Dios que no incorpore la discapacidad. Wow. Este cambio de perspectiva debería borrar esas ideas no inclusivas de la imagen de Dios y llevarnos a cambios positivos en nuestra visión y comportamiento. Número 3, cada uno tiene valor para contribuir en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 4-11. Vamos a leer a 4-6. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras distintas, maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Nuestras iglesias pueden elegir responder a la palabra de Dios y tratar con honor especial a aquellos que fueron creados de manera diferente.
Cada creyente tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Cada creyente. Pablo nos dice en 1 Corintios 12, 18 a 22, que Dios ha dispuesto cada miembro de su cuerpo como mejor le pareció, y que los miembros que parecen más débiles e inútiles son, por el contrario, indispensables. Amén. La iglesia, en el proceso de aceptar e incluir a las personas afectadas por discapacidades, debe pasar de ir conformando a sus miembros a la imagen de la iglesia a ir transformándolos a la imagen de Cristo. Este proceso incluye el tratar de profundizar en el conocimiento del viaje único de cada individuo, sus luchas, dones, talentos y contribuciones al cuerpo de Cristo. Es básicamente el ministerio de la identidad con aquellos con los que Cristo ya se ha identificado. Las personas con discapacidades tienen mucho que enseñar al cuerpo de Cristo sobre el quebrantamiento y el perdón. Ministrarles a ellos ha sido muy frecuentemente como una calle de un solo sentido, como caridad o como dar limosna. Sin embargo, cuando las personas con discapacidad se encuentran con Cristo, pueden convertirse en poderosos ministros y testigos de la gracia del Salvador, de su amor y misericordia. Dios usa sus impedimentos físicos o mentales para su gloria, y ellos a su vez nos enseñan cómo Dios utiliza el quebrantamiento espiritual para revelarse a sí mismo al mundo a través de la iglesia. Como dice Pablo en 2 Corintios 1:5, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de él tenemos abundante consuelo. La iglesia no debe perderse esta gran oportunidad de ministrar a las personas afectadas por discapacidad y recibir de ellos un ministerio tan profundo y rico. Como nota personal, todos los días el Señor nos sorprende a través de nuestra hija Tiffany, quien tiene una discapacidad mental severa. Muchas veces tomamos a Tiffany cuando ministramos a alguien que está pasando por una crisis. Tiffany no puede hablar verbalmente, pero cuando entramos en la casa de esa persona, inmediatamente Tiffany va hacia esa persona que está luchando emocionalmente y la abraza. Sin lugar a dudas, ella tiene el don de la misericordia. El cuerpo de Cristo está incompleto sin la presencia de todos sus hijos, inclusive los que tienen discapacidades severas, mentales o emocionales. A cada persona le da algo para mostrar quién es Dios. Todos participan, todos benefician. Amén. Quiero traerle a Connie ahora. Gracias, Steve. Ha tratado de resumir las bases bíblicas que podríamos realmente hablar muchísimo y hacer mucha explicación sobre eso. Pero como tenemos el tiempo limitado, queremos mencionarles también entonces, a la luz de todo esto que hemos visto, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es mi lugar en todo esto? Si yo creo en la palabra, si yo baso mi vida en la palabra, entonces, ¿cómo es que lo puedo aplicar esto a mi vida? Y entonces vamos a hablar sobre el rol de la iglesia. El rol de la iglesia, que lo vemos en diferentes
partes de la escritura y vamos a mencionar algunas de estas cosas. Para hablar del rol de la iglesia, tendríamos que primero decir de que han habido paradigmas, han habido moldes ministeriales que hemos creado a la luz, a lo largo de muchos siglos, de muchas generaciones. Se han creado ciertos modelos, pero tratando de hablar de estas personas más vulnerables, que muchas veces han sido marginadas, lamentablemente aún por la iglesia, tenemos que decir que hay algo en el modelo que no está funcionando y hay algo que necesitamos romper. Y de repente tendremos que empezar por la pastoral, por el liderazgo y comenzar a hablar y tener una discusión sobre esto, ¿no es cierto? Conversar este tema que es un poco a veces tabú, no se menciona. Entonces, si hablamos de romper paradigmas, el primero del que tendríamos que hablar es el ministerio o el movimiento de programas a presencia, que es el ministerio de la fraternidad. Y generalmente las iglesias se basan, ¿no es cierto?, en programas, todos sabemos estos, hacen planes, pero cuando hablamos de un ministerio de la fraternidad, tendremos que estar dispuestos a romper las agendas, porque se tratará de hacer sentir a gusto a personas de todo tipo de habilidades, a darles la bienvenida, a abrazarlos, a hacerlos parte de nuestra comunidad. Y siempre hago énfasis en un pasaje de la Escritura, este pasaje del cojo que se sentaba, dice, al pie del templo La Hermosa, y que recibe sanidad del Señor a través de Pedro y de Juan. Ese pasaje es muy interesante y muy rico. Lo primero que dice este pasaje, y estoy mencionando Hechos 3, del 4 al 5, dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro dijo, míranos. Y el hombre lisiado lo miró. Qué interesante que Pedro y Juan hacen énfasis en la mirada. Dice que lo miran fijamente. ¿Por qué la mirada es tan importante? Porque uno de los roles de la iglesia es justamente eso, es mirar, es prestar atención y justamente eso, estar presentes. Cuando tú miras el rostro, tú te puedes encontrar con el reflejo de muchas cosas que están en el corazón. Y dice que luego este hombre que fue sanado entra juntamente con Pedro y con Juan al templo. Entonces, detrás del propósito de la sanidad y salvación de este hombre estaba la realización que podría entrar al templo nuevamente a adorar junto con otros. Este era uno de los propósitos, que él pudiese adorar a Dios otra vez, que pudiese entrar al templo, pero ya no solo, entraba con Pedro y con Juan. Y dice que estaba feliz. Entonces, enfoquémonos en eso. ¿Cuánto estamos mirando realmente? ¿Cuánto estamos mirando a aquel que está entrando y cuánto estamos conociendo a través de su mirada, su dolor y su necesidad? En segundo lugar, el movimiento de ministerio cuantitativo a ministerio cualitativo, que es el ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra hace más énfasis en el uno a uno, en este caso, donde se garantiza la efectividad, la profundidad y la sustentabilidad. Tal vez será más difícil cuando tienes que transmitir la palabra de Dios a una persona que tiene desafíos intelectuales, por ejemplo. Pero esto es lo que dice la Biblia de sí misma. Y seguro que especialmente en este mes de la Biblia van a escuchar mucho este pasaje. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un poder impresionante para penetrar más que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Amén. Entonces, no necesitamos entender una condición específica para saber cómo podríamos aplicar la palabra a su vida. Ella va a hacer el trabajo sola. Tenemos entonces que preguntarnos cuánto comparto la palabra a cualquier persona. A cualquier persona que lo hago, cuando lo hago, en realidad estoy apelando a su intelecto, estoy apelando a su razón, estoy apelando a su lógica. Yo creo que más bien, sea quien sea esta persona, con discapacidades o no, cuando compartimos el Evangelio estamos apelando al Espíritu de Dios, hablando al Espíritu de la persona. Amén. Entonces, realmente no importan las limitaciones o las habilidades de la persona a quien le hablo de la palabra, porque justamente Efesios nos dice también que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esta es una tremenda verdad. Dios salta esa parte del intelecto y llega directo al corazón. Por eso evangelizamos y discipulamos a personas, sea cual sea su discapacidad. Amén. El tercer punto es el movimiento de un ministerio de conveniencia a un ministerio de convicción, que es el ministerio de la obediencia. Traer personas con diferentes condiciones a un templo no va a ser una tarea fácil, porque va a haber inconvenientes. Saldremos de nuestra zona de comodidad a tener que pensar primero en el otro. Y la convicción será el nuevo motor de esta congregación. La inclusión es una cuestión de obediencia a un Dios que no hace acepción de personas. Esto lo hemos dicho muchísimas veces, ¿verdad? Lo repetimos. Él no hace excepción de personas. Y que nos llama a ser como Él es. Por ejemplo, dar una cálida bienvenida a las familias con un miembro que tiene discapacidades cognitivas graves. Y asegurarse de darle la bienvenida no solo a la familia, sino a la persona que tiene la discapacidad. A menudo se ignora cortésmente a las personas con discapacidad. No nos sentimos cómodos a su alrededor. Tal vez cierto temor, no sabemos cómo hacerlo, y menos, como decíamos antes, los miramos atentamente. Son tan diferentes que preferimos a veces voltear la mirada o no dejar de mirar a veces demasiado lo que hacen y lo que no hacen. Y con vergüenza digo que yo era una de ellas, que no me sentía, hace muchísimos años atrás, no me sentía cómoda. Y cuando sabía que venían, me alejaba. Y entonces, eso es nuestra naturaleza. Y no nos sentimos cómodas con personas diferentes. Entonces, la mayoría de personas, sin importar cuál sea la discapacidad, ellos pueden percibir, pueden sentir realmente cuando son bienvenidas, incluso si no pueden responder. Y eso lo hemos aprendido de nuestra hija. Es muy perceptiva en lo espiritual. Ella sabe realmente quién le ama y quién está con ella solo para trabajar o cumplir una función. Entonces, aun cuando creemos o sospechamos que esta persona no puede entender nuestros gestos de amistad, hagámoslo de todos modos. En Mateo 25:40 dice Jesús, como lo hiciste a uno de estos mis hermanos y hermanas más pequeños, me lo hiciste a mí. Así que es probable que te incomode el ruido, te incomode el movimiento, pero es su manera de expresión. Y nos tocará aceptar y amar, porque ese es justamente el rol de la iglesia. El cuarto punto es el movimiento de que me entiendan a entender, el ministerio de la identidad. La amistad de Jesús con las personas con discapacidad sirve como un modelo para nosotros. No vamos a equivocarnos si imitamos la forma que Él se identificó con ellos. Él valoraba a cada persona con discapacidad realmente como una persona. La historia del hombre paralítico que fue llevado a través del techo de una casa en Lucas 5,
subraya justamente esta creencia de Jesús de que una persona con discapacidad era ciertamente una persona. En el verso 20 dice que se dirige al hombre como amigo. Él dice así exactamente: al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Esa sola palabra derriba esta noción que prevalecía de que las personas con discapacidad eran ciudadanos de segunda categoría en la sociedad. Y en esa sociedad específicamente era bastante fuerte, como lo es en muchas. Si Jesús se identifica tan profundamente con nosotros, y si se identificó tanto con las personas con discapacidad, podemos tener el grandioso privilegio de imitarle, de imitar a nuestro Salvador. No necesitamos ser amigos íntimos para identificarnos. No necesitamos ser médicos para suplir sus necesidades. No necesitamos ser teólogos para valorar la esencia de una persona con discapacidad. Lo único que necesitamos es someternos e imitar a Cristo. En quinto lugar, el movimiento de ser importantes a estar disponibles. El ministerio de la oración. Es a través de la oración a favor de otro y con el otro que podemos demostrar cuán disponibles estamos. Cuando Jesús le pidió a sus discípulos orar y velar juntos, él sabía muy bien de las debilidades de los discípulos, pero aún así se los pidió, aunque sabía que se iban a quedar dormidos. Él necesitaba de la disponibilidad de otros en medio de la lucha y el sufrimiento que él habría de enfrentar. Esto va a requerir un tiempo de genuino interés por la familia en necesidad, para que entonces ellos puedan abrirse a pedir voluntariamente oración. Usted puede ayudar a sobrellevar la carga, como lo dice Gálatas 6:2, ofreciendo cuidar, por ejemplo, al hijo o al niño durante el servicio para que la familia pueda descansar y adorar, y crear turnos para que ellos puedan hacerlo mientras ora en silencio por él y por la familia. Es tan importante la oración y tan significativa. El punto 6, de ser escuchados a escuchar con atención. Es el ministerio del Espíritu. Cuando la palabra dice que el Espíritu intercede por nosotros, es porque ha prestado mucha atención a esas palabras que no podemos expresar. De igual modo, las personas con discapacidad necesitan ser escuchadas, tanto aún cuando ni siquiera son verbales. Así tener que aprender a escuchar con el corazón. La palabra nos habla del rol del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros, que conoce lo que nos aflige, el Consolador. Entonces, nuestra oración es poder ser canales de la obra del Espíritu. Y tenemos que tener mucho cuidado con las sugerencias o los consejos que transmitimos a una familia que enfrenta discapacidades. Una sugerencia bien intencionada, sin ofertas de ayuda, puede aumentar la soledad y la sensación de que nadie me comprende. El 7 es el movimiento de enseñar a ser enseñados, el ministerio de la reciprocidad. Yo siempre digo que mi hija es mi maestra de la vida, y no es un cliché, porque tengo grandes lecciones que he aprendido de ella, que no me las ha dado un seminario, sino que la sencillez de sus actitudes, de sus miradas, del amor de Dios reflejado a través de ella, de una niña con un bajo nivel intelectual y no verbal. Pero el ministerio de la reciprocidad es exactamente eso, estar abierto a aprender del otro. Yo nunca me puedo poner en la posición de ser más o de saber más que la otra persona. Cuando en Lucas 14, y podríamos hacer todo un tema solamente de Lucas 14, porque es tan importante, les invito a que lean todo el capítulo, pero solamente les menciono, ¿no?, esto que Jesús enseña sobre el gran banquete, ¿no?, y esta invitación. Y dice que los invitados debieran ser
los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y ahí no está hablando en manera figurativa. Y esto que empieza con una parábola, luego termina en una explicación tácita, una enseñanza tácita. Y Jesús está hablando de que hay que buscarlos, que hay que forzarlos a entrar, dice, convirtiéndolos en los invitados de honor. ¿Hasta qué? Hasta que su casa esté llena. Así que los puestos de honor tenían muchos significados, dignificaban, valoraban a la persona, era alguien de quien se podía aprender y de a quienes se tenían grandes expectativas. Entonces, cuando integramos plenamente a las personas con discapacidad en la vida de la iglesia, podemos dar la bienvenida a la presencia de Dios en lugar de impedirla. Estamos acogiendo la voluntad profética de Dios. Así que, sencillamente, como conclusión, quisiera mencionarles que recordemos esto, que la iglesia es la única esperanza. Es la novia que Jesús salvó para que sea sus manos, sus pies, su boca aquí en la tierra. Ser una iglesia accesible es más que acomodar un edificio. Se trata de cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra actitud. Siempre pienso en los edificios, en las iglesias aquí en los Estados Unidos y tienen todas las facilidades, tienen las rampas, tienen los baños, las señalizaciones, todo ¿por qué? Porque es parte de la ley. Necesitan tener esto para que entonces se pueda crear un edificio y puedan tener un permiso de tener un evento público. Pero a la hora de usarlos, esos baños nunca se usan, esas rampas no las usan personas con silla de ruedas, porque no están en las iglesias. Entonces, no se trata de acomodar un edificio, se trata de acomodar el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Sin las personas con discapacidades, la iglesia es incompleta. Y eso es algo que la iglesia necesita recordarse. Ellos son realmente el tesoro escondido de la iglesia. Todo aquel que conoce a Cristo tiene que encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. Estamos solamente completando la gran comisión. Ve y haz discípulos a todos, a toda criatura, el Dios absoluto y el Dios inclusivo. Hay que ser intencionales para alcanzar. Y de esta manera vamos a llenar su casa. Y solamente quiero mostrarles esta pintura de por qué hacemos discípulos. Y esto es algo que Dave Dwell fue quien lo compartió y que se inspiró en esta pintura y dijo esto: en el clímax de la historia de la redención, cuando personas de cada tribu y nación vengan a adorar al Señor en su monte santo, las personas con discapacidades estarán entre ellos, cantando alabanzas con el resto. Como preparación, nuestro Señor mismo hará que los ciegos vean y los sordos oigan. Quizás por primera vez los que no puedan hablar cantarán, y los que estén inmóviles saltarán de alegría, y todos ellos enseñarán a los redimidos a hablar, a alabar a Dios por las lecciones de sufrimiento que tanto les costó ganar. Dios les bendiga a todos. Gracias.